Recuerdo que una vez salí de la ciudad y me quedé en una comunidad de Oaxaca. En ese lugar no tienen luz eléctrica, así que inician sus actividades de rutina diaria cuando sale el sol y terminan cuando llega la noche, sin importar lo que estén haciendo. Debido a las actividades que se generan en esa comunidad, emplean diversas formas para iluminarse y poder ver en la oscuridad, solo cuando se requiere. Todos hornean su propio pan, siembran la tierra y ni hablar de la comida y las tortillas, que son tan deliciosas y son parte indispensable en nuestra dieta como mexicanos. Su gastronomía es única, pues en cada hogar las técnicas que emplean dependen de los recursos y tecnologías que tienen en su entorno social. Para hacer que fue una experiencia inolvidable, hay tantos lugares por conocer y disfrutar en nuestro país. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión más de Aprende en Casa 2, de la asignatura Tecnología de Primer Grado. Soy el profesor Elías Enrique Rull Esparza y quiero recordarles que deben mantener sus hábitos de limpieza para el cuidado de su salud, por lo que les recomiendo que deben lavarse las manos al menos 20 segundos cada vez que lo hagan, así como mantener la sana distancia y usar el estornudo de etiqueta. ¿Qué veremos en esta sesión, profesor? En esta sesión reconoceremos la importancia de las necesidades, los intereses de los grupos sociales para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos sociales e históricos. Veremos cómo en distintas regiones del país es empleadas diversas técnicas con diferentes materiales para la satisfacción de necesidades que en ocasiones pueden satisfacerse de manera diferente. Es hora de alistar lo necesario para esta sesión. ¿Qué van a necesitar? Cuaderno, lápiz y bolígrafo. Y ahora sí, para iniciar con el tema, los dejo con el profesor Salvador. Gracias, profesor Enrique. Lo primero que haremos será recordar qué es una necesidad y cómo se satisface. Las necesidades son propias de todo organismo vivo. Es el estado de carencia de un elemento y los moviliza a buscar los recursos que requieren para satisfacerlo, es decir, un producto, un bien o un servicio. Recuerden que las necesidades se satisfacen con productos y servicios creados por la humanidad. Para ello, recurrimos a nuestros saberes y a los recursos que se encuentran en el entorno. Les sugiero que tomen nota de lo que aprenderán en esta sesión y si tienen dudas, coméntenlas con sus familiares, además de su profesora o profesor de tecnología. ¿Están listas y listos? Comencemos. A lo largo de la historia, el ser humano ha desarrollado diversas técnicas para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, para comer, para transportar agua, para cubrirse del frío o para mantenerse fresco. Es importante destacar que la satisfacción de estas necesidades se ve condicionada por el contexto histórico y social en el que se encuentra un ser humano determinado. ¿Contexto social y contexto histórico? Antes de seguir, definamos estas dos ideas. Un contexto social hace referencia al conjunto de circunstancias que determinan la manera de vivir de los individuos en un tiempo determinado. Por ejemplo, la anécdota que les conté nos describe el contexto social en el que viven las personas de esa comunidad oaxaqueña. Un contexto histórico se refiere a un momento determinado, puede ser del pasado o del presente, y contempla un conjunto de condiciones que afectaron o determinaron un suceso, por ejemplo, el contexto histórico que vivió México en 1910, debido a la Revolución Mexicana. Con esta explicación, recuerdo que mencionaste que las necesidades se satisfacen desarrollando diversas técnicas y tecnologías,
y mencionaste como ejemplo transportar agua, pues todos la necesitamos. Entonces, dependiendo del contexto social, el ser humano genera distintas técnicas para su traslado, como redireccionar el cauce del río para que llegue a la comunidad, transportarla en cubetas o crear estructuras arquitectónicas para moverlas, etc. Todo depende de los recursos con los que cuenta la comunidad y los avances tecnológicos. ¿Cómo podríamos explicar esta necesidad de tener agua en un contexto histórico? Mira, en cada momento de la historia se ha generado tecnología para transportarla y mantenerla cerca. ¿Qué te parece si vemos el siguiente video y seguimos comentando?
quedé impresionado con toda la evolución que se ha tenido para el manejo del agua a lo largo de la historia en nuestro país. El ser humano tiene muchas necesidades y depende de los medios y recursos para satisfacerlas, ya que no en todas las regiones tienen las mismas necesidades. Me explico. 2 lugares de la República Mexicana, Chetumal, en el estado de Quintana Roo, es un lugar cálido casi todo el año. Ahí, la temperatura más baja registrada fue de 12 grados Celsius en el año 2016. Pero si lo comparamos con Toluca, fue de 15.6 grados bajo cero en el año 1986. Notamos que la necesidad de abrigarse a causa del frío no es la misma, dependiendo del lugar. Esto nos da un panorama del tipo de necesidades que tiene nuestro país en sus distintas regiones. Podemos verlo en la ropa que usa cada región. Veamos una entrevista con un experto que nos hablará al respecto de este tema. ¿Qué tal? Nos encontramos con un experto para que nos explique en esta sesión cómo las técnicas influyen en el desarrollo de algunos productos. Estamos con Octavio Murillo, quien es director del acervo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Octavio, muchas gracias por el espacio. Encantado, padrísimo poder estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Octavio, ¿podríamos iniciar con una explicación de cómo los pueblos utilizan distintas técnicas para producir sus textiles dependiendo de la región en la que se encuentran? ¿El clima afecta este desarrollo de textiles? Bueno, sí, de entrada esto es una condicionante, el medio geográfico es una condicionante para el desarrollo de tecnologías y de artes a nivel tradicional, digamos, ¿no? Normalmente uno viste de acuerdo al clima, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad y la disponibilidad de recursos que hay en un lugar o en otro, ¿no? Si nos vamos en los recursos naturales, pues vamos a ver que en las zonas cálidas se utilizan más algodones, mientras que en las zonas frías se ocuparán lanas. Pero también si nos vamos con el desarrollo histórico que han experimentado las culturas a lo largo de los siglos y de los años, pues también vamos a ver presencia de materiales que provienen ya de un entorno industrial. Entonces, la tecnología, digamos, de los textiles está estrechamente vinculada con las características geográficas y las características de la cultura que les da origen, porque así como tenemos una gran riqueza natural en México, que está caracterizada por la más infinita variedad de ecosistemas que pudiera haber, ¿no? También tenemos una gran riqueza cultural que va obviamente relacionada de manera proporcional con esa riqueza natural. Y esa riqueza cultural está protagonizada en México por los pueblos indígenas, que son los pueblos que descienden, digamos, de las sociedades que ya existían antes de la creación del Estado, o sea, de México como tal, en este territorio que hoy ocupa nuestro país, ¿no? Y que mantienen su idioma, por ejemplo, o mantienen parte de sus instituciones culturales, organizativas, jurídicas, etc., ¿no? Ellos son los pueblos indígenas. Son 68 pueblos indígenas los que hay en nuestro país, lo que nos convierte en una potencia mundial en materia de cultura, ¿no? Y entonces, obviamente, cada pueblo, cada cultura tiene lo que se denomina por los antropólogos una cosmovisión, que es la manera en los que cada persona nos asumimos en el mundo, ¿no? Entonces son cosmovisiones que practican unas colectividades, ¿no? Y que cambian, también determinan la forma de vestir y la forma de procesar las materias primas. Muy bien, muchas gracias. Interesante la entrevista. Ahora sabemos que el clima influye en el diseño y los materiales de las prendas de vestir que usa cada región. Oye, hay comunidades en donde llueve mucho. ¿Qué tipo de ropa usarán para cubrirse del agua? Además, la entrevista ahí no acaba. Sé que el experto tiene mucho que contarnos. Así es.
pero la entrevista la retomaremos en la siguiente sesión. ¿Qué te parece si seguimos hablando de las diversas técnicas que se emplean para el consumo, traslado, almacenamiento y distribución del agua? Muy bien, retomando entonces el tema del agua, quiero invitar a TR06, quien tiene algo muy importante que decirnos. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Vengo a compartirles información relevante. ¿Sabían que México cuenta con 653 mantos acuíferos y el 37.7% del agua utilizada en nuestro país proviene de estas fuentes? Las aguas subterráneas son todas las aguas de lluvia que caen sobre una tierra y que se pueden filtrar. Luego descienden lentamente, bajo la acción de la gravedad, hasta encontrar un terreno o asiento impermeable. La acumulación de este recurso conforma una capa de agua debajo de la superficie del terreno. Esta agua fluye en forma permanente en el subsuelo y eventualmente sale a la superficie de manera natural a través de manantiales, áreas de humedales, cauces fluviales o de forma directa hacia el mar. De igual forma, también puede dirigirse a pozos, galerías y otros tipos de captación de agua. Nos vemos pronto. Gracias, TR06. De verdad que los datos que nos comparte son muy interesantes, ¿no creen? Claro, ahora les mostraremos en estas maquetas el proceso de filtración del agua. Adelante, profesor. Gracias. En esta maqueta podemos observar cómo están divididas las capas en la Tierra. Todos los mantos acuíferos se hacen a partir de la filtración del agua. Esta se contiene en la parte más sólida y más densa, y el ser humano ha adaptado perforaciones que permiten extraer el agua. Observemos. Esa es la forma en cómo se filtra el agua y se generan los mantos acuíferos. Como podrán ver, en las zonas más densas es donde se concentra el agua. Y ahora, lo que hace el ser humano es extraer esta agua, obviamente por medio de bombas, colocando y extrayendo de este lado todo el agua. Pero veo que trajiste otra maqueta, profe. Claro que sí, profesor. Esta maqueta está hecha a escala 1:3 y representa la captación y la filtración de agua de una secundaria aquí en la Ciudad de México. Esto son los lavabos de la escuela. Viene la tubería, ¿sí? Y viene una capa de piedra que es tesontle, arcilla o arena para que filtre todos los sólidos que pueden dañar o pueden tapar la tubería. Baja y toda esta agua que se recolecta va a servir para el riego de las plantas. ¿Me ayudas, profesor? Me gustaría verla funcionando. Y así es como se recicla el agua en esta escuela técnica. Me gustaron las dos ideas. Una, observar cómo se crean los mantos acuíferos, y por otro lado, una de las opciones para reciclar el agua. Ahora llegamos al final de la sesión, pero antes, hagamos un recuento de lo que vimos. En esta sesión, conocimos la importancia del uso de las técnicas en diferentes contextos sociales e históricos. Se definió lo que se refiere al contexto social e histórico. Vimos las diferentes técnicas utilizadas en algunas regiones para el traslado y recolección del agua y sus distintos usos. Aprendimos con TR06 que existen aguas subterráneas y que éstas, a su vez, crean mantos acuíferos. Aprendimos con el licenciado Octavio que existen diversos materiales textiles que se emplean en función del clima que predomina en las diferentes regiones de nuestro México.
Gracias, Enrique. No cabe duda que ha sido una excelente sesión donde hemos aprendido mucho. Aún queda mucho por aprender. No se pierdan la siguiente sesión, pues tendremos el complemento de la entrevista con el especialista que nos hablará de los diferentes vestuarios de México. Les invitamos a que comenten con su profesora o profesor sobre los temas aprendidos en esta sesión y propongan algunas alternativas de solución que se adecúen a su contexto social. No olviden mantener la sana distancia y usar cubrebocas, así como el estornudo de etiqueta. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.